Hola, quinto año, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque la verdad es que es un placer ver sus trabajos, la responsabilidad con la que se lo están tomando y la honestidad en el momento de resolución. Así que quería empezar este video agradeciéndoles por ello. Hacen realmente que mi tarea sea mucho más fácil. Así que les agradezco mucho. Bueno, clase 5 ya. En esta clase vamos a seguir trabajando logaritmos, pero está dividida en dos partes, ¿sí? En la primera lo que vamos a hacer es aplicar todo lo trabajado hasta ahora, integrarlo mediante unos cálculos, ¿sí? Donde vamos a tener que usar todo. Definición, uso de calculadora, cambio de base, aquellas propiedades que vimos en la clase 3. ¿Recuerdan qué sucedía cuando la base y el argumento era igual o cuando el argumento era uno? Vamos a tener que usar todo eso, ¿sí? Para eso le voy a pedir que por favor me vayan especificando qué hacen, ¿sí? Primero, para yo poder entender qué hicieron ustedes en el trabajo y segundo, para orientarlos en caso de que haya que corregir alguno de esos procedimientos, ¿sí? Luego, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar otras propiedades nuevas respecto a los logaritmos, que nos van a servir ya sea para resolverlos o a futuro para realizar las ecuaciones logarítmicas. Ahora a continuación lo que voy a hacer es mostrarles cómo resolver tanto los cálculos como la aplicación de las propiedades, ¿sí? Empiezo con la parte uno, que es la resolución de los cálculos con todo lo trabajado hasta ahora. Operaciones con logaritmos. Las operaciones con logaritmos que vamos a resolver en este trabajo práctico van a ser del siguiente tipo. ¿Sí? Acá tenemos presentes 5 términos en los cuales vamos a tener que ir resolviendo los logaritmos que se presentan en ellos. Vamos al primer término. Tenemos logaritmo en base 3 de 27, cuyo resultado es 3, ya que por definición de logaritmo 3 elevado al cubo nos da 27. Segundo término, tenemos logaritmo en base 4 de 30. Eso por definición de logaritmo no lo podemos resolver, así que vamos a apelar a un cambio de base. Yo en este caso voy a usar logaritmo decimal para poder resolverlo con la calculadora. Entonces podemos reescribir esto como logaritmo decimal de 30 sobre logaritmo decimal de 4. Acá, chicos y chicas, les pido por favor que dejen explicitado el procedimiento, es decir, este cociente ya sea acá o abajo como un cálculo auxiliar, ¿sí? Tercer término, logaritmo natural, lo podemos resolver con la calculadora que nos arroja como resultado 4,828. Y cuarto término, ahí tenemos que todo nuestro logaritmo está afectado por una potencia. Entonces lo primero que hacemos es resolver el logaritmo, ¿sí? Que el logaritmo en base a un medio de 4 nos da de resultado menos 2, ya que un medio elevado a la menos 2 nos da 4, y luego lo elevaremos al cuadrado. Y en el último término nos da 1, ya que tenemos logaritmo en base 3 de 3, que es el caso que ya trabajamos en la clase 3, que se nos presenta misma base y mismo argumento. Luego, en el paso siguiente, lo que vamos a hacer es resolver el cociente del cambio de base, ¿sí? Y resolver la potencia del cuarto término. Menos 2 al cuadrado nos da por resultado 4. Y de esta forma ya tenemos casi resuelto el ejercicio, lo único que nos queda es efectuar las sumas y restas finales. Por lo tanto, nos da de resultado 3,625. Y ya está terminado el ejercicio. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. Estas propiedades nos van a ayudar, o sea, nos van a facilitar mucho el cálculo, ¿sí? Y también nos van a servir, como ya les dije, a futuro. Pueden ser usadas de distintos modos y ahora les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Las propiedades son estas 4 y las empezaremos a ver ahora. Primera propiedad, producto de un logaritmo. Esta propiedad la podemos usar cuando tenemos en el argumento un producto, ¿sí? Por lo tanto podemos reescribir esto como una suma entre dos logaritmos, ¿sí? Fíjense que la base es la misma, A, ¿sí? Y los argumentos son los factores que intervienen en la multiplicación acá, X e Y. Vamos a ver un ejemplo. Tengo el logaritmo en base 2 de 8 por 64. Yo puedo resolver este producto, pero nos va a quedar un número grande, entonces va a ser más difícil resolver el logaritmo, por definición. Entonces lo que puedo hacer yo, mediante esta propiedad, es reescribirlo como logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 64. En el primer término, logaritmo en base 2 de 8, sabemos que nos da 3 por definición de logaritmo. En el segundo término,
logaritmo en base 2 de 64 nos da 6. Por lo tanto, esto nos da de resultado 9. Y vieron que yo les dije que estas propiedades las podemos usar de distintas formas. ¿Por qué? Porque yo puedo partir de acá, de la suma entre dos logaritmos de igual base, y reescribirlos como un solo logaritmo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos logaritmo en base 4 de 8 más logaritmo en base 4 de 2. Yo esto por definición de logaritmo no lo puedo resolver y tengo que apelar a un cambio de base. O puedo usar esta propiedad que en este caso nos facilita el cálculo porque es más corto. Como los dos logaritmos tienen la misma base, yo puedo reescribir esto como logaritmo en base 4 y multiplicar los argumentos presentes en estos dos términos, 8 por 2, lo cual nos da logaritmo en base 4 de 16, que sabemos que por definición de logaritmo nos da 2. Así que acá tenemos un ejemplo de las dos formas en las que podemos utilizar esta propiedad. Vamos ahora a la segunda propiedad, cociente de un logaritmo. Es muy parecida a la propiedad vista recién, solo que en vez de tener un producto entre los argumentos, vamos a tener un cociente, una división, la cual puede estar expresada en forma de fracción o si no con los dos puntitos que indican la división. Y en vez de escribir la suma entre dos logaritmos de igual base, lo vamos a escribir como la resta. Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 7 de 49 sobre 343. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. El primer término, que es logaritmo en base 7 de 49, sabemos que nos da 2 por definición de logaritmo. Y logaritmo en base 7 de 343, por definición de logaritmo, nos da 3. Entonces 2 menos 3 es igual a menos 1. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acá, si observamos cada uno de los términos, para resolver los logaritmos presentes en ellos, tenemos que hacer un cambio de base. Y nuevamente, esta propiedad nos va a facilitar su cálculo y ahorrarnos hacer eso. Entonces, como es una resta, podemos escribir esto como un solo logaritmo de base 5, donde sus argumentos se estén dividiendo. 50 dividido 2 nos da 25. Y logaritmo en base 5 de 25, por definición de logaritmo, sabemos muy bien que nos da 2. Tercera propiedad, potencia de un logaritmo. Esta propiedad la podemos utilizar cuando nuestro argumento está elevado a una potencia. Entonces lo que podemos hacer es, dicho en lenguaje criollo, bajar esa potencia, ¿sí? Y nos va a quedar un producto. O sea, sería ese exponente por el logaritmo en sí. Vamos a ver un ejemplo. Yo acá tengo logaritmo en base 3 de 81 elevado a la 5. Ustedes por ahí pueden decir, ¿puedo resolver esa potencia y después hacer el logaritmo? Sí, claramente sí. Pero en este caso les va a dar un número muy grande, entonces les va a convenir el uso de la propiedad. Por lo tanto, utilizando la propiedad, podemos reescribir este logaritmo como 5 por logaritmo en base 3 de 81, lo cual, aplicando la definición de logaritmo, nos queda 5 por 4, que de resultado da 20. Vamos a ver la cuarta y última propiedad, raíz de un logaritmo. Esta propiedad se utiliza cuando nuestro argumento está afectado por una raíz. Acá lo que tenemos que recordar es potencia de exponente fraccionario. ¿Cuándo lo utilizábamos? Cuando yo quería reescribir una raíz como una potencia y dicha potencia va a tener de exponente una fracción. Esta fracción va a tener como numerador el exponente del radicando, o sea, acá nuestro b está elevado a la 1, así que va a tener en el numerador un 1, y en el denominador va a tener el índice, ¿sí? Que si acá fuese un 2, esto sería un 2, un 3, acá ponemos un 3 y así sucesivamente. Y una vez que nos queda esto, tenemos que volver a la primera propiedad, potencia de un logaritmo. Vamos a ver dos ejemplos. Acá, si yo resuelvo raíz cúbica de 9, que es nuestro argumento, me va a dar un número irracional. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Por lo tanto, se me va a dificultar mucho el cálculo porque tengo que truncar el número y demás. Y no voy a llegar al resultado exacto. Entonces, lo que hago es utilizar la propiedad raíz de un logaritmo. Como este 9 tiene exponente 1, acá en el numerador va 1, y este 3 se corresponde con el índice de la raíz. Entonces, aplicando la propiedad ahora potencia de un logaritmo, puedo reescribir esto como un tercio por logaritmo en base 3 de 9. Entonces, esto nos va a quedar un tercio por y logaritmo en base 3 de 9. Por definición de logaritmo nos da 2. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 2 tercios.
Y vamos a ver el último ejemplo. Acá ocurre lo mismo con la raíz sexta de 4, nos da un número irracional. Entonces reescribo esto como una potencia exponente fraccionario que nos queda logaritmo en base 4 de 4 elevado a un sexto. ¿Sí? Fíjense que acá el denominador es 6 porque el índice de la raíz es 6. Entonces utilizo la propiedad potencia un logaritmo y bajo ese exponente, entonces nos queda un sexto por logaritmo en base 4 de 4. Entonces lo podemos esto escribir como un sexto por 1, ya que por definición de logaritmo en base 4 de 4 da 1 y llegamos al resultado de este logaritmo que es un sexto. Bueno, ya saben que para cualquier cosa me pueden escribir, ¿sí? Todas las veces que quieran. También les voy a adjuntar un PDF con estos ejemplos junto con la tarea. Bueno, les deseo que tengan una buena semana y ojalá no tengan dificultades con este trabajo. Les mando muchos besos y espero que nos reencontremos pronto en nuestro querido Sagrado Corazón.